La X es parte de nuestro nombre y de nuestra historia. Porque siempre buscamos despejar incógnitas, resolver problemas, entender necesidades de las personas y acompañarlas a que tengan acceso a un mejor nivel de vida. ¿Para qué estamos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos a ser una de las empresas más grandes y amadas de la Argentina? ¿Y qué X? ¿Qué incógnitas nos mueven hacia adelante? Este no es un podcast más, es un podcast X. Les damos la bienvenida a un podcast X, un ciclo de podcast de Naranja X que lo que busca hacer es explorar las grandes X e incógnitas que hacen a nuestra historia de transformación y de reinvención. Soy Sofía de Cuco, lidero el equipo de comunicación interna y marca empleadora en Naranja X y hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro querido Alejandro Asrin, que además de ser presidente de la compañía, su historia personal está muy ligada a la historia de esta organización porque no es nada más y nada menos que el hijo de uno de los fundadores de esta empresa. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno tenerte acá. Hola, Sofi, gracias por la invitación. Hace mucho no me decían Alejandro, ¿vos sabés? Alejandro, suena muy serio. Muy serio, sí. Muy bien, y en este ciclo nos está acompañando nada más y nada menos que Fabián Jalife, quien va a estar conmigo en todos los episodios. Hola, Fabi. Buen día, Sofi, buen día, Ale. Quisiera, Ale, romper el hielo, empezar la conversación. Toda gran historia, toda gran trayectoria tiene algún mito de origen, ¿no? Vamos para atrás y nos remitimos a los momentos fundacionales de la compañía. ¿Cómo empieza? El momento fundacional es justo el mes y el año en que nazco yo, es decir, hace 55 años. Ahí consta un primer documento de los profes de educación física que firman, que era un contrato que lo guardo hoy. Ahí nace Salto 96, en el mítico garage de la abuela Chicha, en el barrio Pueyrredón, en Córdoba, donde en definitiva dejaban los equipos de gimnasia que traían de Buenos Aires para intentar mejorar la actividad de educación física en Córdoba. Ese era su métier en ese momento. Ale, ¿y de la abuela Chicha qué podemos saber? La abuela Chicha era esas abuelas argentinas que hacían todo, ¿no? Tuve una relación muy especial porque nosotros vivíamos arriba de la casa de la abuela Chicha. Es decir, mis padres primero vivieron, hasta que tuvieron 2 hijos, vivieron en un cuarto, en un baño, en Barrio Pueyrredón, en Córdoba, y después, cuando nació Mariano y nací yo, lograron hacer arriba de lo de mis abuelos una vivienda y vivíamos ahí. Y bueno, con mis padres trabajaban todo el día ambos, vivía mucho con ella, con mi abuelo tiene una imprenta atrás de esa casa y laburaba ahí, entonces también con él. Aprendí mucho de ellos, me enseñó mucho. ¿Cómo fue crecer, Ale, en ese entorno en donde la vida familiar y la vida profesional estaban tan mezcladas? Había un tema en común siempre, que era, yo lo empecé a escuchar como el negocio. Mi papá decía, mueve el negocio, el tío Ruda, yo me enteré tarde que no era mi tío de sangre, para mí era mi tío. De hecho le dije toda la vida tío Ruda, antes de decirle jefe. Se juntaban siempre, recuerdo mucho los domingos íbamos al camping del ACA, del Automóvil Club Argentino en Carlos Paz, a comer asados. Y ahí hablaban siempre, el negocio estaba, yo me imaginaba que era parte viva de todas las familias argentinas, el tener presente siempre eso. Y algo que recuerdo, que después me di cuenta que era una rareza, es que hablaban siempre de los colaboradores. Siempre aparecía el nombre de Miguelito, de Marcela, de Carlos, de Poli. Y yo decía, ¿quién es? ¿Serán primos míos? ¿Quién es esta gente? Yo era muy chica, ¿no? Después en el tiempo entendí que la preocupación por los colaboradores ya era genuina desde esa época, hace 50 años. Ale, el gimnasio tiene una referencia mítica, ¿no? ¿Por qué es mítica? ¿Cómo se fue creando la leyenda? Tiendo a pensar que fue solo con coherencia y con trabajo, con esfuerzo y con creer en las cosas y en la gente, y con intentar hacer todos los días lo mejor de manera constante durante mucho tiempo. Hoy con el éxito que se logró, uno podría dar un montón de elementos,
místicos, mágicos, pero no los hay. Yo creo que eran personas que tomaron una decisión, confiaron en lo que querían hacer y en cómo lo querían hacer. El cómo fue clave. ¿Qué hacían, viste, el tío y tu papá antes de empezar? ¿Y cómo surge la idea? ¿Recuerdas alguna anécdota, algún momento, alguna situación que evoque cómo se pone en marcha el proyecto? Sonaba raro las conversaciones que yo escuchaba. Después me di cuenta de la importancia de ese pensamiento, de que había estrategia, aunque ellos no sabían que estaban diseñando la estrategia de lo que iba a hacer. Recuerdo cuando Ruda volvió de un viaje que le decía a papá que había que sacar los mostradores de los locales. En la Argentina vos ibas a comprar a un comercio, un negocio, una prenda de vestir y había un mostrador y había un empleado que te atendía del otro lado y ellos a ese empleado le pusieron un nombre que era un colaborador, pues colaboraba en la creación de valor y sacaron los mostradores y pusieron las prendas a la exhibición. La gente iba y las tocaba y venía el colaborador y hablaba con la gente. ¿Tenías conciencia, Ale, en ese momento de que eran cosas diferentes o maneras diferentes de hacer las cosas? No, ¿O recién ahora mirándolo hacia atrás decís, che, esto en ese momento, o sea, para ese momento era algo diferente? no tenían, no, yo creo que ellos eran inconscientes también y parte de esa inconsciencia en el querer hacer fue sustancia o elemento de la fórmula que llevó a lograr un equipo de gente que agregó valor durante mucho tiempo. No había conciencia, de ninguna manera. Ale, ¿nos querés contar un poco cómo fue tu sumergirte en ese mundo, en ese negocio? Yo entré primero a Salto 96 como cadete, no hacía nada, hacía muy poco, iba y venía, llevaba cosas, pero hacía muy poco. Y a los 4 o 5 meses me dice Julián Bravo, Naranja está creciendo, tarjeta Naranja, perdón, está creciendo, necesitamos gente, ¿por qué no te venís? Ya en ese momento teníamos oficinas separadas, me voy a Naranja y ahí empecé a trabajar sí, de 7 a 3 de la tarde. Me di cuenta que en tarjeta Naranja del año 1991 iba a poder desarrollarme, iba a poder aprender probablemente lo mismo o más que en una universidad. Ale, para quien no conoce la secuencia histórica, los hitos que fueron transitando, empezamos hablando de un gimnasio y de repente estamos hablando de una tarjeta. ¿Qué fue aconteciendo? ¿Cómo fue evolucionando la historia? En Salto 96 había cuentas corrientes. La primer publicidad decía cuentas que no cuentan cuentos. Vos ibas, comprabas una prenda deportiva, pagabas un 30-40% y después tenías 2 cuotas. Entonces la segunda y la tercera cuota ibas a Salto 96 y una persona se da vuelta, buscaba en un casillero, folio, no sé cómo llamarlo, sacaba tu cuenta, te la daba, ibas a la caja y pagabas la cuota. Estamos hablando del año 80, llegaban las primeras tarjetas Diners a Argentina y eran muy exclusivas. Yo creo que, no sé, me animo a decir que el 2% de la población argentina tenía una tarjeta. Y a alguien se le ocurrió armar una tarjeta, porque decía, la gente se va a identificar con su nombre en una tarjeta. Y era un cartón que se llama Tarjeta de Crédito y Compra de Salto 96 Sociedad Anónima. Ese era el nombre. Y empezó siendo verde. Entonces la gente iba al mostrador, ponía su tarjeta y alguien cuenta que lo hacía con orgullo. Es decir, acá estoy yo, me llamo tal, y ahí el colaborador le daba su resumen y pagaba. Cuando sale a la calle, ya Salto 96 estaba teñido de naranja porque las primeras bolsas de polipropileno eran blancas, negras o naranjas, y ellos eligieron la naranja, que era toda una rareza y hasta disruptivas para la época, ¿no? Y la gente le puso el nombre. La gente le puso el nombre de tarjeta naranja porque cambiaron del verde al naranja rápidamente y la tarjeta de crédito y compra de Salto 96 se volvió tarjeta naranja. La gente le pone el nombre. Ahí fue un salto, yo te diría, muy importante. Y estos profes, en su locura, inconsciencia y hoy se diría estrategia, salieron a la calle a
a intentar que comercios amigos, que eran verdaderamente amigos, en el centro de Córdoba había un montón de comerciantes como ellos, aceptaran la tarjeta naranja. Y los amigos le decían, pero Gerardo David dice, ¿y si no me pagas? Y bueno, te hipoteco mi casa. Esa fue una conversación. Y primero fueron 10 comercios, y después llegaron los 100 primeros comercios amigos a Salto 96 o a Tarjeta Naranja, y ahí empezó la historia. Está claro que en el caso de ustedes hay un profundo sentido de cuidado. Ese profundo sentido de cuidado y esas convicciones a la vez, ¿cómo se fueron enhebrando, tejiendo? La audacia estuvo siempre presente como elemento motivador del crecimiento, como motor, como energía para llevar adelante el negocio. Ahí me permito hablar un poco de las personas que fundaron. Eran muy distintos. El jefe Ruda era más visionario, más soñador, más emprendedor, y mi padre era más administrador, más cuidadoso. Yo creo que fue un gran valor de esa época, juntar dos personas tan diferentes. Hoy se habla mucho de diversidad, además. Ellos eran muy diversos, muy distintos. ¿Qué aprendiste, Ale, de ellos y qué ves de ellos en vos hoy? El valor de las personas por sobre todas las cosas como elemento clave y diferenciador de cualquier cosa que uno quiera emprender en la vida. En la vida personal, en la vida deportiva, en los negocios, en el ambiente académico, en todo me enseñaron eso como importancia fundamental. Me enseñaron el sentido de la empatía, que los negocios no se definen por las habilidades propias del negocio, sino por el juntar gente distinta que piense, que sueñe y que quiera hacer cosas. Me enseñaron el valor del sacrificio. Yo creo que el sacrificio hoy está un poco pasado de moda, y a mí yo quisiera traerlo todavía como un valor, pero no el sacrificio entendido como, bueno, tengo que estar, no, sacrificio entendido como necesito enfocar, concentrarme, definir los puntos que agregan valor, y a partir de ahí sudar, transpirar la camiseta, dejar todo lo que pueda dejar en la cancha. Eso me enseña. Bueno, hoy decimos que nos gustan los desafíos imposibles, pero con una primera parte entre paréntesis, ¿no? Porque parecen imposibles, pero no lo son, tienen una razón de ser, un norte claro, y por supuesto que disfrutamos ir a buscarlos, ¿no? No lo padecemos, al contrario. Bueno, sin duda, y cuando nombras la palabra imposible, hoy, mirado 55 años atrás, esto era imposible. Y es. Y la historia es historia. A mí me gusta más pensar en lo que va a ser dentro de 50 años. No tengo duda que Naranja X se va a proyectar en la región y va a ser un jugador en Argentina clave los próximos 10 años, sin duda. No tengo duda, porque confío mucho en el equipo que hoy conduce y en los que van a venir. Ale, me consta que cuando ustedes hablan de propósito, es una palabra que trajiste vos, no es que se suben a una tendencia, a una moda, ahora las compañías deben definir un propósito, sino que los atraviesa como motivación trascendente, de impacto, ¿no? Por eso es tan significativo. Y ahí te quería preguntar, ¿no? Desde siempre ustedes han trabajado para generar valor de accesibilización, ¿no? Y hay algo conmovedor, ¿no? En poder lo que no podías. ¿Cómo los atraviesa a ustedes la motivación por generar condiciones de accesibilización? Bueno, en Salto 96, en Tarjeta Naranja, en Naranja X, el acceso fue siempre el motor. Yo recuerdo una respuesta. Nosotros le damos tarjeta a los estudiantes de educación física del IPEF en Córdoba. Y yo una vez estaba a cargo del área de crédito y cobranza. Bueno, y yo decía, ¿por qué le damos a un estudiante y por qué no le damos al estudiante de...? Y bueno, y el jefe Rueda me dijo, porque estudian educación física. Bueno, no era una respuesta razonable, pero en definitiva él tenía la motivación ahí, y a lo largo de mi
mi estancia en Naranja, mi carrera, escuché muchas historias de gente que se compró su primer electrodoméstico con Naranja. Muchas historias que son verdaderamente conmovedoras y que validan con esto de dar acceso, de hacer. Nosotros siempre en un momento decíamos que somos una tarjeta universal y copiamos la pirámide de ingresos de la Argentina, porque también gente de altos ingresos tenía tarjeta naranja, confió en nosotros. Creo que el tema del acceso estuvo siempre y siempre tiene que estar como elemento. Te pregunto sobre una frase icónica, ¿no? Que es, si paso y no dejo huella, ¿para qué paso? ¿Nos querés contar un poco qué significa para vos? Bueno, es una frase del jefe Ruda que creo que atraviesa a cada colaborador que fue parte de Salto, de Naranja, hoy de Naranja X y del futuro, pensando en la oportunidad de impacto que tenemos. Yo creo que lo más rico de esta organización es que la gente puede impactar, puede hacer, no tiene que ejecutar lo que le dicen, tiene libertad. Y esa frase nos invita a ser nosotros mismos, a desarrollarnos como personas y a dejar nuestra huella. Ale, tenemos detrás una leyenda hablando, viste, de definiciones categóricas. No importa cuál sea la pregunta, el cliente siempre es la respuesta. ¿Cómo fueron descubriendo esto? ¿Cómo se fue cultivando esto? Porque ustedes no es que lo predican como en cualquier compañía que dice tenemos que ser cliente céntrica, sino que ustedes son consecuentes con esto, toman decisiones a partir de esto, estructuran su manera de pensar el negocio a partir de esto. ¿Cómo se fue poniendo en el centro de la propuesta de valor esta idea? Lo humano está presente y lo del cliente en el centro, que lo dicen todos, lo decimos todos, pero el jefe Ruda lo decía hace 50 años. Es decir, cuando hoy hablamos de colaboradores, cuando hoy hablamos del cliente en el centro, el jefe lo dijo en el año 85. Y yo me acuerdo un periodista de un medio de Córdoba que le fue a hacer una entrevista y yo lo acompañé. Estoy hablando, creo que era el año 96, 1996. Fuimos al despacho de ese periodista, que era gente muy importante en ese momento, y el jefe le hacían preguntas y él hablaba de colaboradores. Bueno, cuando nos retiramos, el periodista me llama a un costado y me dice, perdón, cuando habla de colaboradores, ¿a quién se refiere? Es decir, no lo entendían. Yo creo que el jefe fue un hombre adelantado para su época, muy visionario, y fue dejando en el ADN de la compañía y en cada uno de nosotros muchos elementos, muchos valores que hoy están inmersos en ese cliente en el centro. Y yo creo que el día que perdamos el valor de hacer pensando en el cliente en el centro, ahí es donde habría que corregir eso. Yo creo que lo que más me enseñó esta organización es el valor de escuchar. Me enseñó la empatía por las personas, me enseñó verdaderamente ponerte en los zapatos me enseñó a pensar y me enseñó a intentar hacer las cosas bien todos los días, en todo momento. Y lo último que rescato es el volver a ponerte de pie. No lo quería contar, pero a mí me pasó una cosa durante muchos años en mi vida, que es que cuando veía, antes iba al súper, ¿no? Se hacía colas, en un montón de lugares se hacía colas, se esperaba para... el checkout no era digital, electrónico, sino que comprabas un producto y lo pagabas en una caja. Y yo iba mucho de caja en caja, me gustaba ir por las cajas de los supermercados, sobre todo porque hay muchas cajas y hay mucha gente, para vivir la emoción de ver a alguien pagar con tarjeta naranja. Y vos sabés que cuando la gente sacaba, el cajero le decía, hasta algunas veces le decía, con naranja en Z, y yo sentí una emoción interna que nunca se lo conté a nadie, salvo a mi mujer. Y vos sabés que algunos sábados me levantaba y me iba a algún súper
sacaba algunos paquetes de cosas que después volví y dejaba en la góndola para vivir ese momento. Qué lindo. El momento en que la gente sacaba la naranja y pagaba con naranja. En esas cosas que parecen tan chiquitas está lo más representativo de lo que somos o de las cosas que nos dan orgullo, ¿no? Ya para ir cerrando, ¿te parece, Fabi? La historia nace con Salto 96, se convierte en tarjeta naranja, luego naranja y hoy naranja X, que le agregamos como esa X, este ciclo de podcast se llama un podcast X. Y a veces la X en las matemáticas, en la vida, es como la incógnita, ¿no? Eso que uno quiere despejar o que no sabe bien lo que es. Ya para cerrar, como última pregunta, te queríamos preguntar con Fabi, ¿cuál es esa X en tu vida o en tu historia? La X es, primero, ver cumplir la buena experiencia y el deseo de cada argentino con naranja X. La X de ver Latinoamérica pintada naranja está viva. Seguir profundizando en el factor humano, en cómo satisfacer a los colaboradores, cómo hacer que cada colaborador viva este momento laboral como un momento de diversión, de progreso, de aprendizaje. Esas son algunas de las X que tengo en mi vida, pero intentando acompañar al equipo, intentando que esto siga manteniendo la llama que tuvo siempre y que no se apague nunca, ¿no? Gracias, de verdad. Gracias. Gracias, Suspi. Gracias, Fabi. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.